Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Adorables. Las escalas de tiempo cósmicas son enormes. Es una verdad que olvidamos incluso más seguido que las distancias cósmicas, las cuales han llegado a parecer menos importantes desde nuestro descubrimiento de que la mayor parte de la galaxia lleva dándole una patada en el trasero a Einstein desde hace, todo un periodo de tiempo cósmico. Lo que esto significa, además del hecho de que todas las civilizaciones galácticas son inimaginablemente antiguas, es que el Homo sapiens es absurdamente joven. Un recién nacido en lo que respecta a las especies inteligentes que usan herramientas. Todavía aprendiendo las reglas básicas, gateando, golpeando cosas entre sí para ver qué sucede, como el uranio o las partículas de alta velocidad. Significa que somos adorables. Les recordamos a las otras civilizaciones sus propios inicios apenas documentados. Y somos especialmente preciosos porque la mortalidad infantil de las especies inteligentes es extremadamente alta. No hay muchos bebés disponibles, por decirlo de alguna manera. E incluso teniendo todo esto en cuenta, incluso bajo los estándares apenas comprensibles en la escala cósmica, ha pasado muchísimo tiempo desde que los últimos organismos sapientes aparecieron en escena. Muchísimo tiempo desde los últimos 12 en realidad, y todos ellos se extinguieron hace mucho. Así que era una galaxia sin bebés, o al menos lo era hasta que llegamos nosotros. Unos cuantos niños pequeños, un puñado de adolescentes, y demasiados malditos adolescentes temperamentales. Ahora, como cualquier metáfora, especialmente una que intenta meter algo tan masivamente complejo como una civilización galáctica dentro de una simple historia sobre los ciclos de vida humanos, esta se rompe cuando se examina demasiado. Pero por lo de somos adorables, eso es completamente cierto. Estamos en nuestra quinta invasión fallida o en proceso de fallar en este momento, con la flota del Alto Facilitador recogiendo actualmente a sus marines y sus galletas mientras se prepara para abandonar el sistema. Eso no quiere decir que haya sido indoloro. Hubo mucha muerte, destrucción, sufrimiento, colapso ambiental, cambios culturales y políticos insoportables, enviando a otras personas a morir. Todo lo que esperarías de un siglo y medio de guerras intermitentes y extremadamente desiguales. Fue horrible, aunque quizás no tanto como podría haber sido si simplemente nos hubieran dejado solos. Cada vez más, los historiadores creen que antes de las invasiones ya íbamos bastante encaminados hacia nuestra propia extinción por varias razones estúpidas, y en su mayoría, evitables. Como la enorme tendencia humana a ignorar los costos reales de cualquier actividad que les genere beneficios personales, o beneficios para su tribu, porque el tribalismo también ha sido una maravilla absoluta cuando se trata de administrar y repartir recursos. La primera invasión pareció resolver el problema del tribalismo, con todo el planeta unido contra estos recién llegados, durante, ya saben, unos 30 segundos. El tiempo que tardaron algunos grupos oprimidos en darse cuenta de que quizás ahora podían convertirse en los opresores si jugaban bien sus cartas, y algunos opresores en darse cuenta de que quizás podrían fortalecer su posición sobre los oprimidos a los que básicamente les tenían miedo. También estaban todos los ideólogos gritones y fundamentalistas furiosos de siempre. Todos comenzaron a intentar hacer sus propios tratados, o a asegurarse de que la cantidad correcta de generales en la resistencia tuviera nombres de la etnia adecuada, o a discutir de quién era la culpa de que toda la resistencia fuera, de hecho, un fracaso total y una completa pérdida de tiempo. En realidad, no fue culpa de nadie, excepto del tiempo mismo. Éramos un montón de niños llorones intentando detener a escuadrones de soldados profesionales de élite, lanzándoles fideos desde nuestras sillas de bebés. Hasta que pasó suficiente tiempo y logramos crecer un poco, simplemente no había nada que pudiéramos hacer. La invasión ocurrió. La invasión apenas notó la resistencia. El gobierno colonial entrante concedió privilegios especiales a los aduladores especialmente hábiles o los más afortunados por pura conveniencia, y la vida continuó. Y al principio,
La vida fue horrible, no nos engañemos. Fue horrible incluso para los grupos que lograron obtener ventaja en sus pequeños juegos de apaciguamiento. La gente desaparecía. A veces ciudades enteras desaparecían para que los invasores, que se llamaban a sí mismos los Imtehas, que significa cosas separadas y examinadas, y sí, podía ser igual de aterrador como suena, pudieran estudiar los sistemas sociales humanos completos al mismo tiempo. Pero entonces, las cosas comenzaron a mejorar por un par de razones. Primero, arreglaron muchas cosas, simplemente porque para ellos era fácil y hacía más sencilla la ocupación. Repararon el equilibrio climático del planeta, reajustaron redes ecológicas y reciclaron cantidades vergonzosas de basura a escala masiva. Segundo, los Imtehas comenzaron a irse, primero a cuentagotas, luego en masa. No fue hasta que casi se habían ido por completo que descubrimos el porqué. Solo sabíamos realmente lo que ellos nos habían contado. No es como si tuviéramos medios para espiarlos eficazmente. No, lo descubrimos porque los últimos de ellos se llevaron a casi un tercio de nuestra población como mascotas. Este fue el comienzo, porque algunos de ellos se encariñaron tanto con sus mascotas que les permitieron volver a visitar la Tierra, y hablaron, y nosotros escuchamos. Y más importante aún, sus amos habían estado hablando con ellos, como uno hace con las mascotas, y algunos aprendieron a entendernos, al menos un poco. Lo suficiente para comenzar a unir las piezas. Resulta que éramos lindos, estúpidamente adorables. Tanto que los Imtehas realmente se sintieron un poco mal por cómo nos habían tratado. A veces, cuando les era conveniente. Y no pongan esa cara. Nuestra especie no tiene derecho a juzgar. ¿Tienen idea de qué monstruosidades genéticas dolorosas hemos creado sobre, digamos, perros? ¿Todo en el nombre de hacerlos ver lindos? Bueno, los Imtehas pudieron haber sido fríos en sus estudios, pero al menos nunca alteraron a nadie. Aunque, pensándolo bien, quizás simplemente pensaban que no podían volvernos más adorables. Es una especie de golpe al ego de una especie ya golpeada, descubrir que escapaste de tus posibles amos alienígenas simplemente por ser la cosa más tierna que existe. Más o menos escapamos, es decir, un tercio de nosotros seguía desaparecido. Pero aprendimos, nos preparamos, logramos conseguir algo de tecnología, acelerar nuestra ciencia, y con la biosfera ya en gran parte reparada, pensamos que podríamos estar listos para la siguiente invasión, si es que alguna vez llegaba. Eventualmente, esta llegó, y estábamos muy equivocados. Al principio fue terrible. Con nuestra nueva tecnología y conocimiento logramos hacer una cantidad minúscula de daño, pero fue suficiente para enfurecer a los invasores. Hubo represalias. Hubo un par de décadas muy oscuras. No nos gusta hablar de esa época. Lo que la historia recuerda principalmente es la especie de suspiro colectivo que dio nuestra civilización antes de finalmente aceptar nuestra naturaleza adorable. Claro que fue humillante, pero te sorprendería lo poco que importa eso cuando parece que la supervivencia está en juego. Mejoramos escuchando a nuestros conquistadores, descubrimos sus debilidades, investigamos cómo eran sus bebés, cómo se comportaban sus niños, exageramos la extrema juventud de nuestra especie. Hablamos de lo arrepentidos que estábamos por haberlos heridos un poco durante el primer ataque, de cómo éramos torpes, y realmente no sabíamos cómo manejar siquiera la pequeña fuerza que habíamos conseguido. Y se fueron. Ni siquiera tardaron tanto. Nos aseguramos de que imágenes, audios, videos y cualquier otro medio que pudiéramos lanzarles llegara a su población, todo cubierto con la máxima dosis de ternura posible. Para entonces, incluso sus altos mandos militares habían comenzado a dudar. Una vez que se fueron, ignoramos las exigencias de nuestro ejército y nos enfocamos completamente en la xenopsicología y en mejorar nuestras propias sociedades, intentando hacerlas lo más agradable y comprensivas posibles. No exactamente construyendo una utopía, entiendan. Era más bien una especie de pueblo turístico. Había un lado oscuro, muchos problemas escondidos bajo la alfombra.
No finjamos que esto fue una especie de edad dorada. Para cuando llegaron los siguientes invasores, se lo creyeron, o casi se lo creyeron. O en cualquier caso, fueron desgastados por sus propias presiones políticas y populares en menos de un año. Solo se llevaron a unas cuantas personas. Nos aseguramos de que hubiera suficientes historias tristes sobre humanos separados de sus familias. Los cuartos invasores solo duraron un mes, porque habíamos dominado nuestra mejor arma hasta la fecha: las transmisiones más rápidas que la luz con codificación universal. Esa especie fue sometida completamente poco después por sus propios vecinos, quienes estaban indignados por el maltrato hacia una raza tan adorable de pequeños inútiles indefensos como nosotros. ¿Y esta última invasión? Bueno, menos de la mitad de su fuerza siquiera llegó a aterrizar antes de que tuvieran que retirarse. Recibimos a sus tropas con enormes demostraciones pacíficas, pequeños comités de bienvenida llenos de nuestros niños más fotogénicos y muestras desgarradoras de ingenuidad hacia sus soldados más endurecidos. Todo transmitido, aunque intentaron bloquearlo. Habíamos dirigido la mayor parte de nuestra investigación científica hacia eso, y cuando cortaron nuestros enlaces de agujero de gusano con las estaciones planetarias exteriores, secuestramos sus propias comunicaciones para hacerlo. Por accidente, claro. Era todo tan inocente, tan adorable. Simplemente no sabíamos cómo funcionaban los controles, ¿saben? Presionar botones para ver qué hacen. ¡Ah, qué lindo! Y claro, robamos su tecnología. La escondimos bajo la tierra, la estudiamos, y no dejamos que sus aplicaciones más peligrosas aparecieran fuera de los laboratorios más secretos y aislados, porque normalmente nos tomaría varios miles de años alcanzar a nuestros vecinos galácticos. Pero si podemos mantener estas invasiones llegando, entonces quizás podamos estar listos muy pronto. Porque la actuación de ternura ya se está volviendo muy agotadora. Y ahora vivimos mucho más tiempo, y tenemos una buena memoria. Hemos estado haciendo filtraciones accidentales, mostrando nuestra vulnerabilidad, exagerando el increíble potencial adorable de las mascotas humanas. Quizás valga la pena sufrir la reacción negativa de una invasión. Podría costarnos algunas personas, pero nos endureceremos y haremos el sacrificio si eso nos consigue otro ángulo para obtener tecnología alienígena. Solo un poco más. Solo un poco más. Y entonces... prepárense, galaxia. Ternurín el Conquistador vendrá por ustedes. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.